La verdad es que mi relación con el Teide ha sido de un enorme placer científico porque he tenido la suerte de poder haber hecho algunos descubrimientos importantes de lo que es la historia geológica de cómo se ha formado el Teide. Empleando técnicas como el paleomagnetismo, las dataciones radioisotópicas, etc., llegamos a la conclusión de romper muchos mitos que había respecto a qué era el Teide. Estar aquí en el Teide es un enorme privilegio. Este es uno de los sitios únicos en el planeta. Hay que tener en cuenta que el Teide, hasta hace relativamente poco, realmente hasta finales del siglo XVIII, se pensaba que era la montaña más alta del mundo, más alta que el Mont Blanc, más alta que el Everest. Se llegó a medir en millas, hasta 30 millas, que es una barbaridad. Se pensaba que era tan alto que el sol arriba calentaba tanto que podía acabar con la vida humana, por eso se tenía miedo hasta el hecho de subir al Teide, cuando hoy día es una cosa que hace prácticamente todo el mundo, sobre todo con las facilidades que hoy se dispone de un funicular, de un sistema que los lleva en 5 minutos arriba. Hay una costumbre además aquí en Canarias de que todo canario debe subir por lo menos una vez en la vida a pie al Teide. Pero bueno, el hecho es que fue en el siglo XVIII, a finales, cuando Alexander von Humboldt llegó aquí y hizo la primera medida casi exacta del Teide en 3.718 metros de altura. Pero eso no es todo. Es que hoy se ha vuelto científicamente a recuperar el que el Teide es la segunda estructura volcánica más alta del planeta, después del Mauna Loa en la isla de Hawái. Porque claro, nosotros cuando miramos al mar nos tranquiliza, pero si de pronto pudiéramos vaciar el océano instantáneamente nos daríamos cuenta que estamos en lo alto de un volcán que realmente tiene casi 8.000 metros de altura, contado desde la base, que es donde se apoya la base del volcán. O sea que el Teide sigue siendo en ese terreno pues un récord en la geología del mundo. La historia volcánica de la formación del Teide asimismo es una cosa absolutamente dramática, catastrófica. Hay que tener en cuenta que antes de estar aquí el Teide había otro volcán que le hemos llamado el volcán Cañadas, el anterior a la caldera de las Cañadas, que era tan grande, más o menos la misma altura del Teide actual, pero mucho más grande, y creció y se hizo inestable, entre otras cosas porque tenía unas erupciones terribles. Todo el mundo piensa que ahora Canarias es una zona tranquila, pero hay que tener en cuenta que hace 200.000 años las erupciones en el Teide eran plinianas, quiere decir de una explosividad enorme. Fueron las que acabaron con Pompeya, las del Vesubio, fueron las del Mont St. Helens, fueron las del Mont Pelée, es decir, erupciones enormes con columnas eruptivas que llegaban a 30 kilómetros de altura. Afortunadamente eso se rompió cuando el volcán colapsó y formó toda esta estructura en herradura que es la caldera de las Cañadas, y anidada dentro de esa caldera se fue levantando un volcán que creció hasta 3.718 metros de altura, que es el Teide actual. Es decir, ha llevado consigo la destrucción de una buena parte de la isla de Tenerife, cuyos restos están en el mar, en el fondo del mar, en el norte de la isla. Se ven trozos tan grandes como una casa de 5 pisos, que son simplemente el material derrumbado de lo que formaba aquí el volcán Las Cañadas, que ahora está en el fondo del mar. Por todos estos aspectos yo creo que dicen, no me acuerdo ahora si fue Schopenhauer, no me acuerdo quién fue el que dijo que solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se estudia. Es decir, que el que venga al Teide va a disfrutar sin más, simplemente por el hecho de estar aquí, los paisajes, la vegetación, etc. Pero si profundiza un poco debajo de la piel del Teide, se encontrará todavía algo muchísimo más interesante, que es el estudio de un volcán que ha tenido erupciones durante los 30.000 años, que la última fue la que la gente confundía con el relato de Cristóbal Colón cuando pasó por aquí, por las Canarias, que no es en realidad, porque la última erupción, lo que nosotros llamamos las lavas negras, es una erupción del siglo VIII, en la Baja Edad Media.
Todos esos conocimientos son los que ayudan a interpretar con mayor placer lo que son los paisajes que hay aquí en la isla de Tenerife. Y finalmente hay que tener en cuenta que el Teide el Parque Nacional del Teide es patrimonio de la humanidad, por una razón muy sencilla, porque es un sitio único en el mundo, el único que podemos hacer equiparable, que es el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, que está justo en la antípoda. Si pincháramos, está ahí abajo. Es un parque nacional absolutamente maravilloso. Yo he estado varias veces allí. Tiene erupciones prácticamente permanentes. Ahora mismo, si vamos allí, podemos ver correr la lava, porque eso está allí ocurriendo continuamente, mientras que aquí en Canarias no. Pero tiene una diferencia fundamental, y es que esos volcanes de Hawái son de un punto caliente, es decir, un penacho de magma que nace del interior de la Tierra en la base del manto a 3.000 kilómetros de profundidad, y que es flotante porque es un poco más caliente que el resto, y sube como cuando ponemos un balón en el fondo de una piscina, lo sujetamos con el pie y soltamos, el balón sube espontáneamente. Pues estos penachos de magma que han formado tanto las Canarias como Hawái son similares, con una diferencia, que allí son muchísimo más vigorosos, y entonces forman volcanes tremendamente grandes y muy pesados que flexionan la corteza oceánica y en muy poco tiempo se hunden las islas y desaparecen. Mientras que las Canarias, que están al borde del continente africano y en un sitio donde empezó a abrirse el Atlántico y por lo tanto la corteza oceánica es antigua, tiene 130 o 140 millones de años, es muy fría, rígida, y es capaz de soportar estas islas que son más pequeñas comparativamente hablando con la Hawái, y entonces eso permite que las Islas Canarias se mantengan muchísimo más tiempo como islas. Por ejemplo, Fuerteventura tiene más de 24 millones de años, aquí Tenerife tiene más de 12 millones de años. Eso da lugar en términos geológicos, en términos petrológicos, a que los magmas evolucionen y den unos materiales diferentes. Es decir, Hawái llega hasta aquí, produce unos materiales, y en Canarias se sigue y se dan otros materiales muy diferentes. Entonces ambos archipiélagos complementan. Allí no hay erupciones explosivas, aquí sí. Allí no hay un estratovolcán como el Teide, aquí sí. Es decir, si vamos a Hawái y luego venimos a Canarias, tenemos una visión completa de lo que es el volcanismo de las islas volcánicas oceánicas del mundo. Bueno, el Teide, vamos a ver, el Teide para los canarios es como si dijéramos una foto fija que está detrás de toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. Es el padre Teide, es un elemento absolutamente fundamental de su historia vital. Pero el Teide es algo más, el Teide es un elemento de atracción para todo el mundo. Todo el mundo que viene a Canarias, una de las cosas que quiere hacer lógicamente es visitar el Teide, que efectivamente es un elemento icónico y que todo el mundo conoce de oídas y quiere ver personalmente. Pero al mismo tiempo es un elemento científico absolutamente fundamental, y no solo en el campo de la geología, por ejemplo en el campo de la astrofísica, porque aquí es como si estuviéramos, todos los astrofísicos lo que quieren es estar muy altos y separados de todo lo que sea vida humana, luces, contaminación, etc. Y aquí en Canarias es como si se hubiera hecho un pilar desde el fondo del océano hasta 2.000 o 3.000 metros de altura, lo cual es una condición ideal, y por eso aquí y en La Palma también hay observatorios astrofísicos de primer nivel mundial. Pero además de eso es un elemento de atracción turística. Vienen tanto el parque de Hawái como el parque aquí el Parque Nacional del Teide, son de los elementos más visitados del mundo. Son los parques nacionales visitados por millones de personas todos los años. Y eso tiene unas glorias y unas servidumbres. Las glorias son todo esto que acabo de decir, de estas maravillas que supone este sitio tan especial, y las servidumbres son que todo lo que sea un uso intensivo lleva consigo un deterioro que tenemos que minimizar al máximo posible. Bueno, desde el punto de vista de la geología, por supuesto, el cambio climático nos va a afectar. Las Islas Canarias son consecuencia probablemente de esos movimientos de magma profundo desde la base del manto, que probablemente se originaron justo cuando la Tierra dejó de ser una bola de fuego incandescente, toda hecha de lava, se fue enfriando y formando las distintas capas. Digamos, estratificando por el peso, por la densidad, y dando lugar
a un sistema que probablemente lleva millones y millones de años estable y que no va a cambiar sustancialmente. Desde el punto de vista de los endemismos de flora y fauna, sobre todo de la flora, pues es evidente que el cambio climático las va a afectar, pero por definición, las plantas endémicas significan eso, que son endémicas, es decir, que son las que se adaptan a las condiciones, y las condiciones del Teide han sido cambiantes. Entonces, mi idea, yo no soy botánico, pero mi idea es que las plantas endémicas que se han adaptado a estas condiciones tan especiales seguirán adaptándose, y puede que algunas desaparezcan, pero surgirán otras nuevas. Lo que ocurre es que ese cambio climático va a exigir un cuidado especial, no solo con las plantas endémicas que haya aquí en el Parque Nacional, sino sobre todo las que haya en el contexto de toda la isla. Es decir, bueno, de toda la isla, de la península ibérica y de todo el mundo, porque eso va a exigir unas adaptaciones que harán que determinadas zonas que ahora son fértiles, con grandes lluvias, etcétera, pasarán a ser zonas muy desérticas, como puede que le ocurra a la península ibérica, mientras que otras, como pasó ya en su tiempo en Greenland, que por algo se llama Greenland, que significa tierra verde, y que hoy día pues es un sitio totalmente dominado por el hielo. Es decir, ha habido viñas en el norte y a lo mejor nos llevaremos la sorpresa, nosotros no, pero las generaciones futuras, de que habrá viñas en Londres y a lo mejor hay que cultivar ágaves y cactus en la península ibérica. Pero concretamente los endemismos que añaden un enorme interés tanto turístico como científico al Parque Nacional del Teide, que son endemismos como la retama, el tajinaste, que son plantas únicas y de una gran belleza cuando florecen, pues esas a lo mejor van a estar sujetas a un estrés que la puede obligar o bien a modificar determinados aspectos o bien simplemente da lugar a otras nuevas plantas que esperemos que sean todavía más hermosas y más vistosas que las actuales. Mi colaboración con Teide Lab, aparte de ser ya de bastantes años, ha sido siempre muy satisfactoria y muy agradable, porque yo soy de los que creen que la divulgación es una parte fundamental del científico. Yo pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, soy profesor de investigación. Debo enseñar a los investigadores, pero quedarse ahí sería no devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a nosotros, permitiéndonos trabajar y descubrir cosas. Y todo eso lo debemos de pasar a la población por medio de una no una vulgarización, sino una divulgación lo más rigurosa posible, pero al mismo tiempo lo más entendible posible para el gran público. Y yo creo que Teide Lab juega en ese aspecto un papel fundamental, porque está ayudando a que los conocimientos que hay, me supongo que no solo sobre la geología, sino sobre otros muchos aspectos, para que eso llegue a la mayor cantidad de población. Y además rompiendo una barrera interesante, que es no siendo provinciano, no siendo regionalista, no siendo solamente canario, sino haciéndolo en inglés, haciéndolo en alemán. Es decir, que todo esto se conozca no solo por la población canaria, ni siquiera por la población española, sino por todo el mundo.